de hoy, cardiopatía isquémica. Un tema poco importante, ¿vale? Porque básicamente aquí lo que hay que saber son conocer el síndrome metabólico y conocer los grados de LDL colesterol esperados para según qué tipo de pacientes. El resto, la verdad es que son cosas muy poco importantes. Normalmente además no preguntan. Cuando preguntan de cardiopatía isquémicas es por los infartos, por los síndromes coronarios, ¿vale? Vamos a empezar conociendo cómo es la circulación arterial coronaria para mañana desarrollar el tema de infartos. Hay un tronco coronario que se divide en la arteria descendente anterior, de la que nacen ramas diagonales y septales. Irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular y la porción colindante de ambos ventrículos. Llega hasta la punta cardíaca. Aquí vemos el tronco y vemos la descendente anterior que va por toda la parte anterior del corazón hasta la punta cardíaca, irrigando el septo y porciones colindantes. Es una de las arteria más importante del corazón, ¿vale? La circunfleja también nace del tronco y de ella nacen ramas marginales. Irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo. Aquí vemos la arteria circunfleja que nace del tronco para irrigar a la parte izquierda la parte del ventrículo izquierdo. Y luego, de un origen distinto al tronco, nace la coronaria derecha. La arteria coronaria derecha origina la interventricular posterior, que da lugar irriga en un 80% de los casos el tabique, la porción posterior del tabique, y además irriga la región del corazón derecho, del ventrículo derecho, ¿vale? El ventrículo derecho y la pared posterior. Drenaje venoso. Como cualquier otro órgano, el corazón tiene un riego arterial y un drenaje venoso. El drenaje venoso normalmente llega a la aurícula derecha, normalmente y casi todo a través del seno coronario, ¿vale? Que desemboca en la aurícula derecha. Recoge la mayor parte de todo lo que irriga el corazón. Hay una pequeña parte que van por venas independientes que directamente van a la aurícula derecha, ¿vale? Pero lo más importante, el seno coronario. ¿Qué características tiene la circulación coronaria? Pues su flujo es principalmente diastólico, por eso en taquicardias o arritmias muy rápidas hay un alto riesgo de que se desencadene un cuadro de infarto agudo de miocardio, porque la diástole disminuye mucho, el tiempo diastólico disminuye mucho y por lo tanto el momento en el que se irriga el corazón, la cantidad de sangre que le llega al corazón disminuye mucho. El resto de órganos les llega la sangre en sístole, el corazón es al revés, le llega en diástole, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene? La zona subendocárdica es más sensible y es la primera que se afecta en casos de hipoxia. ¿Qué ocurre? Que el corazón, como es un órgano tan importante, tiene circulación colateral. Está preformada, no es que se vaya formada, sino que está preformada pero no funciona. En caso de isquemia aguda se producirá un infarto porque esta circulación colateral no da tiempo a activarse, pero en una isquemia crónica sí que puede ser compensada esa falta de riego por esta circulación colateral, ¿vale? ¿Por qué se produce la isquemia miocárdica? Por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Hay veces que la oferta, normalmente es porque la oferta es deficiente, porque una coronaria está tapada, o como hemos dicho, por una taquicardia muy intensa que hace que no haya suficiente sangre por las coronarias, o en una anemia muy intensa en la que hay pocos hematíes que lleven el oxígeno a las células cardíacas, pero también puede darse por un aumento de las demandas, como podría pasar, por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica. El miocardio es muy grueso y tiene muchas demandas de oxígeno, y aunque las coronarias y el oxígeno sea el adecuado, no es suficiente para las demandas, ¿vale? Pero, de todas formas, ¿cuál es la causa más frecuente de isquemia coronaria? La aterosclerosis. Es la causa más frecuente de isquemia miocárdica. Y, además, la manifestación más frecuente de la aterosclerosis coronaria es la isquemia, es la angina, ¿vale?
¿Qué otras causas puede haber? Pues como hemos ido diciendo, aumento de las demandas de oxígeno por hipertrofia, alteraciones de la microcirculación, conocido como un síndrome muy raro, el síndrome X, alteración del transporte por anemias o por alteración por carboxihemoglobina, porque haya obstrucción por un embolismo o porque se inflaman las coronarias como en la sífilis, o porque una cosa rara es que la coronaria izquierda, en vez de salir de los senos de Valsalva de la aorta, que está con sangre oxigenada, salga de la arteria pulmonar poco oxigenada y entonces llegue poco oxígeno al miocardio. La aterosclerosis es la primera causa de muerte e incapacidad del mundo desarrollado, por encima de las enfermedades infecciosas y el cáncer, ¿vale? Es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes familiares, pacientes con diabetes mellitus, el nivel bajo de HDL colesterol por debajo de 35, sabiendo que por encima de 60 es un factor protector, hipercolesterolemia, aumento de la lipoproteína A, sexo masculino, hipertensión y tabaco. Todos son bastante razonables, ¿no? Son factores pues, que todos nos podemos imaginar que son factores de riesgo para la aterosclerosis. También la artritis reumatoide, ¿vale? Se ha descubierto que la artritis reumatoide puede favorecer la aterosclerosis. De las pocas cosas importantes de este tema es esto, el síndrome metabólico. Síndrome metabólico es un síndrome que son una conjunción de factores de riesgo que para la aterosclerosis, para la isquemia miocárdica. Tiene una alta prevalencia. Todos conocemos a mucha gente de esta tipología, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el síndrome metabólico? Una obesidad abdominal, que en los varones por encima de 102 centímetros, mujeres por encima de 88, triglicéridos por encima de 150, colesterol HDL en varones por debajo de 40, en mujeres por debajo de 50, una tensión arterial elevada por encima de 13,85 y que la glucosa en ayunas sea por encima de 109, es decir, como una intolerancia oral. Lo que han preguntado es que el LDL colesterol no se valora en el síndrome metabólico, ¿vale? Dan opciones, cuál de estas sí, cuál de estas no. Nosotros igual no nos acordamos que si eran 88, si eran 80, la verdad que no le veo mucha importancia a esto, sino a saber que es obesidad abdominal, pero sí saber que el LDL colesterol no influye. Tenemos que saber sobre todo qué es lo que influye, no tanto si es 88 o 102, ¿vale? La modificación de los factores de riesgo previene la aterosclerosis y sus efectos secundarios, y además se puede modificar la evolución. Es decir, un paciente con aterosclerosis no es un paciente que está ya perdido, no. Se puede modificar los factores de riesgo y ese paciente puede volver a tener una circulación normal. La aterosclerosis, el proceso de aterosclerosis no es un proceso pasivo, ¿vale? Es un proceso activo en el que se producen daño y reparación endotelial, que termina produciendo una oclusión de las arterias. Inicialmente hay una disfunción del endotelio que permite que el colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo, se deposite en las arterias, lo que hace que, al haber una cosa que no debería haber en el endotelio vascular, se produce una reacción inflamatoria, ¿vale? Los macrófagos fagocitan el colesterol produciendo estas células espumosas, mueren células, se liberan citoquinas, una cascada inflamatoria que las células musculares intentan frenarla endotelizando y termina produciéndose una placa subendotelial, ¿vale? Que esta placa en cualquier momento se puede romper dando las manifestaciones de la aterosclerosis. La rotura de la placa puede producir una exposición de todo ese material que es trombogénico, se produce una agregación plaquetaria y formación de un trombo con oclusión de la arteria. ¿Qué fases evolutivas tiene la aterosclerosis? Ninguna importancia. Primero, simplemente se van depositando estrías en los vasos. Luego se va formando una placa que, como hemos dicho, no termina de estenosar, puede no dar ningún síntoma o si da síntomas puede dar Angor estable, pero este es más frecuente
en la fase 3. Esto daría un Angor estable ante situaciones de ejercicio muy intenso. En la fase 3 la placa ya es estenótica, en reposo no da síntomas, pero ante mínimos esfuerzos ya empieza a dar síntomas de angina, Angor estable. En la fase 4 se produce esa exposición del material trombogénico, se produce una trombosis con oclusión de la arteria con un infarto agudo de miocardio. Una fase 5 es cuando se intenta restabilizar la placa para repermeabilizar esa arteria. ¿Cuál es la localización más frecuente de los daños de la aterosclerosis? La aorta. Es el vaso más precoz y más intensamente afectada, sobre todo la aorta abdominal y la salida de sus ramas principales, las coronarias que salen de esos senos de Valsalva, el arco aórtico y la bifurcación ilíaca. Sobre todo eso, la aorta es lo que más frecuentemente se aterosclerosa. ¿Cuál es el tratamiento de la aterosclerosis? Lo primero, una prevención primaria. En pacientes que no hayan desarrollado aterosclerosis, que no hayan desarrollado complicaciones de aterosclerosis, habrá que modificar hábitos de vida para que no se desarrolle. Habrá que evitar la obesidad, ya que la obesidad determina lógicamente el acúmulo de grasa a pared abdominal y el acúmulo de grasa intravascular. Las grasas totales no deben superar una tercera parte de las calorías totales que ingerimos al día, siendo las saturadas menos del 10% del total de las grasas, ¿vale? La mayor parte tienen que ser monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas protegen de la aterosclerosis, ¿vale? Colesterol menos de 300 miligramos al día, consumir fibra porque la fibra arrastra la grasa en el estómago y un bajo consumo de sal por debajo de 5 o 6 gramos, ¿vale? El tabaco hay que insistir y apoyar el abandono porque es un factor claro de riesgo para aterosclerosis y para complicaciones de la aterosclerosis, y el alcohol, si bien no una abstinencia del alcohol, un consumo moderado, 20-30 gramos al día, teniendo en cuenta que el vino tinto es antioxidante y en cantidades pequeñas puede disminuir el riesgo de aterosclerosis. Si superamos estas cantidades, aumenta el riesgo de aterosclerosis. Y, por supuesto, el ejercicio físico. Sobre los factores de riesgo, pues habrá que actuar sobre todos esos factores de riesgo que conocemos y que lógicamente complican una situación de aterosclerosis. Sobre la hipertensión arterial habrá que empezar con modificación del estilo de vida, y si fracasa esta modificación del estilo de vida habrá que poner tratamiento médico. Sobre la diabetes mellitus, ya los pacientes que tienen diabetes mellitus se considera prevención secundaria, se considera que la diabetes daña tanto al endotelio que hay que actuar mucho más intensamente en estos pacientes, ¿vale? Manejo agresivo de otros factores de riesgo cardiovascular. Al paciente no podemos quitarlo de diabético, pero podemos manejar de forma agresiva los demás factores de riesgo cardiovascular. Para la obesidad, lo que hemos dicho, ejercicio y dieta, y en casos seleccionados que sea debido a alteraciones hormonales, reemplazo hormonal. ¿Cuáles son los niveles de colesterol que hemos de intentar conseguir? Esto sí que es preguntable, ¿vale? Pacientes que no tengan cardiopatía isquémica y tengan menos de 2 factores de riesgo, el objetivo es que sea menos de 160, ¿vale? Es el objetivo que tenemos que tener, pues más o menos la gran mayoría de nosotros, salvo alguien que tenga algún problema, pues tiene un colesterol LDL por debajo de 160. Hasta 190 intentaremos con modificación de los hábitos de vida. Si ya está por encima de 190 empezaremos tratamiento farmacológico. Paciente que no tiene cardiopatía isquémica pero tiene 2 o más de los factores de riesgo que hemos visto, el objetivo es por debajo de 130. Hasta 160 modificación de hábitos, por encima de 160 empezaremos con drogas. Pacientes que tengan cardiopatía isquémica o diabetes, pacientes diabéticos se les considera igual que pacientes con cardiopatía isquémica. El objetivo es conseguir menor de 100. Lo ideal es menor de 70, pero hemos de intentar conseguir menor de 100. Y aquí tenemos que empezar el tratamiento con drogas directamente si es por encima de 100. ¿Vale? Este cuadro sí que lo pueden preguntar.
Prevención secundaria, prolongar la supervivencia una vez que ha aparecido ya alguna manifestación clínica, es decir, los infartos. Esto lo veremos en el tema de infartos, ¿vale? ¿Qué efectos mecánicos puede tener la cardiopatía isquémica? Pues bueno, lo veremos mañana, pero es muy lógico. Una disfunción ventricular que inicialmente produce una disfunción diastólica porque la diástole se afecta más ante situaciones de isquemia, requiere más ATP la relajación que la contracción cardíaca y por lo tanto lo primero es una disfunción diastólica y lo segundo es una disfunción sistólica, ¿vale? En forma de necrosis miocárdica, de contusión miocárdica que se produce en situaciones de isquemia aguda que se produce una alteración de la función ventricular pero que con la reperfusión lo recupera, o el concepto de miocardio hibernado, que es un miocardio que está sometido a una isquemia crónica pero que tras la reperfusión recupera la función contráctil. Es decir, una insuficiencia cardíaca que, si es de causa isquémica crónica, a veces puede volver a un corazón normal. También puede dar complicaciones mecánicas como insuficiencia mitral por rotura de los músculos o rotura cardíaca. Esto lo veremos mañana. Manifestaciones: angina estable, síndromes coronarios agudos en forma de angina inestable o de infarto con elevación del ST, o sin elevación del ST, o muerte súbita. La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de muerte súbita. La causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes es la miocardiopatía hipertrófica. En general, la cardiopatía isquémica. Pueden dar isquemias, insuficiencia cardíaca o arritmias. Para terminar, veremos qué hay que hacer ante un paciente que tiene a un paciente cardiópata que tengamos que realizar una intervención quirúrgica sobre él, ¿vale? En función del tipo de cirugía. Dependerá del tipo de cirugía, ¿vale? En cirugía de alto riesgo, como cirugía aórtica, se considera también cirugía torácica o cirugía abdominal. Medio riesgo, cirugía ortopédica, y bajo riesgo, cirugías que se hacen con anestesia local. ¿Qué tendremos que hacer? Pues con estos pacientes tendremos que evitar operar al paciente con una cirugía de alto riesgo y quizá de medio riesgo. Si tiene un infarto reciente, hace menos de 6 meses, si tiene una valvulopatía severa que le está produciendo una insuficiencia cardíaca aguda, lo primero, antes de operar al paciente, por ejemplo, de una operación abdominal, tendremos que operar al paciente de esta valvulopatía o tratarlo médicamente de esta valvulopatía. Cardiopatía isquémica, si tiene mala clase funcional, antes de meternos a operar al paciente habrá que revascularizarlo, y en paciente con insuficiencia cardíaca tendremos que optimizar el tratamiento y, si tiene mala clase funcional, estabilizarlo, tratar la causa y tratar la clínica. ¿Qué medidas generales? No hay que suspender las medicaciones cardiovasculares durante la cirugía, ¿vale? Durante la cirugía lo único que tendremos que pasarlo a medicación intravenosa, pero daremos, si tomaba medicación antihipertensiva, daremos medicación antihipertensiva. Y antes, si es una operación programada, habrá que empezar a dar medicaciones útiles para prevenir las posibles complicaciones cardiovasculares, como son estatinas y betabloqueantes, ¿vale? Esto sí que es preguntable también. ¿En qué respecto a la suspensión de anticoagulación antiagregación? Es un tema controvertido. Los suspender antiagregantes sabemos que es un riesgo muy alto en un paciente con aterosclerosis, entonces intentaremos en pacientes que lleven implantado un stent, solo los suspenderemos si el paciente tiene un stent metálico y lleva más de un mes de antiagregación, y si es un stent de drogas no lo suspenderemos a menos que lleve 6 meses. El riesgo de trombosis del stent es mucho mayor que el riesgo de sangrado si suspendemos antes de estos periodos. Y anticoagulación, habrá que suspender la anticoagulación oral y no habrá que dar nada en pacientes que no tengan otros factores de riesgo cardiovascular, pero en pacientes con alto riesgo embólico habrá que sustituir esta anticoagulación oral por heparina de bajo peso molecular en pacientes que hayan tenido un tromboembolismo pulmonar reciente, que tengan prótesis metálicas mitrales porque el riesgo de
el riesgo de trombosis de las prótesis es muy alto y en una fibrilación auricular que el riesgo sea altísimo, ¿vale? Una fibrilación auricular que con el CHA2-VAS nos dé que haya que anticoagular no quiere decir que durante la operación no se pueda suspender la anticoagulación. En pacientes previo a la operación haya que suspender la anticoagulación. En pacientes con muy alto riesgo, previo a la operación, habremos suspendido los anticoagulantes orales y haremos heparina de bajo peso. Rectifico, no me refiero a que durante la operación lleve heparina, sino hasta la operación. Es decir, suspendemos los anticoagulantes orales, mantenemos la anticoagulación con heparina de bajo peso en los pacientes de alto riesgo y durante la operación, por esas 2 horas, no va a pasar nada. Es simplemente previo a la operación y post-operación, ¿vale? Bueno, ahora vamos con las preguntas. MIR 2010. Paciente de 68 años. Tiene un nuevo soplo diastólico aórtico y estigmas de embolismos periféricos. Vemos, ya estamos pensando, qué bien, me están preguntando una endocarditis, yo lo sé, pues no, ya me lo dicen. Tiene una vegetación y Streptococcus bovis. ¿Qué tenemos que asociar al Streptococcus bovis? Cáncer de colon. ¿Qué prueba hay que hacer en pacientes con Streptococcus bovis? Colonoscopia. MIR 2011, el año pasado. Adicto a drogas por vía parenteral. Viene con disnea, fiebre, tos y dolor torácico, sugerente de un proceso infeccioso. Adicto a drogas por vía parenteral, con disnea, fiebre, tos y dolor torácico, tenemos que pensar en endocarditis sí o sí. Pero además nos enseñan esta radiografía en la que vemos múltiples bolos a nivel de los campos pulmonares, sugerentes de embolismos sépticos. ¿Qué es lo primero a considerar? Lógicamente, un embolismo séptico. ¿Por qué? Por Staphylococcus aureus, adicto a drogas por vía parenteral con este cuadro, ¿vale? Aquí. ¿Qué sustrato clínico inmunológico tiene? Habiendo respondido bien la pregunta anterior, es muy fácil. ¿Por qué tienes un paciente adicto a drogas por vía parenteral embolismos pulmonares sépticos? Por afectación de la válvula tricuspidea con una endocarditis. Si sabemos la primera, muy fácil la segunda, porque si es embolismos sépticos por Staphylococcus aureus, será por una endocarditis tricuspidea. Mujer de 37 años, semana 38 de embarazo, de su 4.º embarazo, es decir, múltiples embarazos, multípara, empieza con clínica de disnea, ortopnea y edemas. ¿Qué nos da que pensar? Disnea, ortopnea. Si solo fuera disnea y ortopnea podríamos pensar un cuadro respiratorio, pero disnea, ortopnea y edemas nos hace pensar en un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Además, nos dice que no hay ni hipertensión arterial ni proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Preeclampsia. ¿Podría dar disnea y ortopnea? Sí, podría dar. ¿Edemas? Sí, pero ¿qué pasa? La preeclampsia tiene hipertensión y proteinuria y aquí específicamente nos han dicho que no. Anemia en gestante, porque una persona con anemia va a puede tener disnea, pero porque va a tener edemas, y disnea paroxística nocturna. Puede tener disnea de esfuerzo por fatiga, pero no disnea paroxística nocturna ni edemas. Embolia de líquido amniótico, esto es un caso muy grave que da fiebre, unos dolores terribles y la muerte en muy poco tiempo, ¿vale? Muerte tanto de la mujer como del feto. Así que no parece el cuadro. Nos dicen que la mujer tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca. Tromboembolismo pulmonar agudo, no nos dice que la mujer esté taquipneica, ni nos muestra, ni nos dice nada no nos habla nada de inmovilización ni de trombosis venosa. ¿Qué puede ser? Insuficiencia cardíaca tercera en la última etapa del embarazo, miocardiopatía periparto. 50% de mortalidad. Se recomienda que no vuelva a tener un embarazo. Ya con 4, suficiente. Mujer de 64 años, ha sufrido un robo y viene con dolor torácico opresivo, elevación del segmento ST en derivaciones de V2 a V6. ¿Qué tenemos que pensar?
infarto. Nadie coja y diga, mira, mujer, esto es un infarto, hasta que se demuestre lo contrario. Y que nunca nadie trate esto como una cosa distinta a un infarto. Esto es un infarto en toda regla. ¿Qué pasa? Que iniciamos el tratamiento con la doble antiagregación, la anticoagulación, y le hacemos una coronariografía. Vemos que las coronarias están completamente limpias y vemos que hay una aquinesia apical. ¿Qué es esto? La enfermedad del cazapulpos, la miocardiopatía de esfuerzo o enfermedad de Takotsubo. 63 años, disnea progresiva, diabetes, cirrosis, hiperpigmentación. Es decir, un paciente que tiene afectado el páncreas, afectado el hígado y tiene una hiperpigmentación. Tiene disnea, presión venosa elevada, es decir, el corazón no está aceptando la sangre que le está llegando, y crepitantes y estertores pulmonares, edema pulmonar y la silueta cardíaca aparentemente normal. Simplemente con que nos diga que la presión venosa está elevada ya tenemos que sospechar que el corazón, por alguna causa, el corazón no está admitiendo toda la sangre que le está llegando. ¿Qué podía ser también, sin mirar estas otras cosas? Un taponamiento, pero ¿qué dice? Silueta cardíaca normal. ¿Qué empezamos a pensar? Pues que hay algo que está infiltrando el miocardio o una pericarditis constrictiva. ¿Pero qué nos está diciendo? Afectación de páncreas, afectación hepática, hiperpigmentación. Es un depósito de hierro a nivel cardíaco, ¿vale? Podríamos pensar eso, una restrictiva que nos dice la 1, la 2 y la 5. Esto no cuadra con el cuadro de hiperpigmentación, ni la amiloidosis da hiperpigmentación. Puede dar placas cutáneas, pero no hiperpigmentación. Lo que da hiperpigmentación es la hemocromatosis. Disnea y angina, ¿vale? Paciente con disnea, angina. ¿Qué tenemos que pensar? Paciente joven. ¿Qué hemos dicho? En disnea y angina ya tenemos que podemos pensar en una miocardiopatía hipertrófica, si nos hablara de síncopes, mucho más, en una estenosis aórtica o también en un infarto. Cuidado, paciente joven, más raro que sea un infarto y más raro también una estenosis aórtica. Soplo sistólico external izquierdo. En principio descartamos infarto y pensamos en una estenosis aórtica o una miocardiopatía hipertrófica. Las dos dan disnea angina y un soplo sistólico izquierdo. Parece más, por ser joven, una miocardiopatía hipertrófica, pero no descartamos nada. ¿Qué nos dice y qué lo dicen muchas veces? Aumenta con Valsalva. Es decir, que con las maniobras que disminuyen la precarga, el soplo aumenta. A diferencia de la estenosis aórtica, esto ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. Nos dice además que hay un aumento del voltaje, que eso podría pasar en las dos, porque en las dos se produce una hipertrofia cardíaca, con depresión del segmento ST como patrón de sobrecarga. Radiografía normal. Cardiopatía isquémica, poco probable por la edad. El soplo podría ser una afectación, pero no nos da otro síntoma. Y aunque nos diga que hay depresión del segmento ST, aumento del voltaje. Esto, como hemos dicho, no es isquemia, es sobrecarga. Estenosis valvular aórtica disminuiría el soplo, miocardiopatía hipertrófica, ¿vale? Las demás no producirían esta semiología. 24 años, palidez, visión borrosa, sudoración y pérdida de conciencia, ¿vale? Nos dice que es soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva. Lo dicen siempre, ¿vale? Aumenta con la maniobra de Valsalva. Que nos han dicho con síncope, un paciente con síncope de esfuerzo, maniobra de Valsalva. Electrocardiográficamente, hipertrofia ventricular. Todos los datos nos están diciendo que tiene una hipertrofia, que tiene síncopes, que es joven y que aumenta con la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la prueba diagnóstica siguiente? Como en casi cualquier cardiopatía, el ecocardiograma nos mostrará la hipertrofia, ¿vale? El Valsalva, como hemos dicho, que disminución de la precarga, disminuye la intensidad excepto prolapso mitral y miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Los síncopes también podrían ser el prolapso mitral, pero es mucho más raro, y además nos dice que hay hipertrofia. Nos lo está diciendo directamente la pregunta. ¿Qué es falso en la miocardiopatía hipertrófica? Pacientes jóvenes con esta enfermedad y antecedentes familiares de muerte súbita son candidatos a implantación de DAI.
Hemos dicho que en pacientes con miocardiopatía hipertrófica hay que hacer profilaxis primaria de muerte súbita desde el inicio, en bajo riesgo con amiodarona, en alto riesgo con DAI. Y entre las cosas de alto riesgo era tener familiares con que hayan sufrido una muerte súbita. Así que sí. ¿Fibrilación auricular es frecuente en esta enfermedad? Sí. Al ser difícil el llenado ventricular, la aurícula para compensar se dilata, siendo más frecuente la aparición de fibrilación auricular. El tratamiento de elección en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva en ritmo sinusal e insuficiencia cardíaca es digoxina por vía oral. Muchas cosas falsas. Lo primero, paciente con insuficiencia cardíaca, ritmo sinusal, ya dijimos que digoxina no, independientemente de lo que tenga. Paciente con insuficiencia cardíaca o betabloqueantes si es diastólica o IECAS si es sistólica. Digoxina no, digoxina solo insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Pero es que además la digoxina puede aumentar, como es inotropo positivo, aumenta el grado de obstrucción, así que tampoco, ¿vale? Y además es arritmogénica, nada de nada. Fibrilación auricular en estos pacientes, factor precipitante de insuficiencia cardíaca. Sí, hemos dicho que estos pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica se ven más frecuentemente afectados por la pérdida de esa contribución al llenado diastólico que tiene la aurícula, que es de un 25%. Por lo tanto, en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca diastólica habrá que cardiovertir cuanto antes se pueda. Pacientes con ANGOR y miocardiopatía hipertrófica obstructiva pueden ser tratados con betabloqueantes. Sí, de hecho es el tratamiento de elección, porque aumenta el tiempo diastólico y además disminuye el riesgo de ANGOR, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es falso? El tratamiento con digoxina. Mujer de 58 años con disnea y febrícula. Disnea, febrícula y petequias en la piel. Tiene un primer tono reforzado con segundo tono normal. Tiene un sonido diastólico precoz de baja frecuencia con un soplo diastólico. Es decir, tiene un soplo diastólico en ápex. El ápex es el foco mitral. Soplo diastólico en foco mitral, fontanería. ¿Qué pasa en la diástole? ¿Qué pasa en la diástole? Pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si tenemos un soplo en ese foco en diástole es que hay una estenosis o algo que impide el paso, ¿vale? Sospecharemos estenosis o qué otro causa daba, el mixoma. ¿Y qué nos están diciendo? Que el soplo además se atenúa o desaparece con el decúbito, ya nos hace pensar en mixoma, que hay un signo diastólico precoz de baja frecuencia, el PLAF tumoral, y además tiene clínica sistémica, como fiebre y lesiones petequiales en piel. Por lo tanto, mixoma auricular izquierdo. Paciente con miocardiopatía dilatada idiopática, disfunción ventricular izquierda ligera y fibrilación auricular crónica. ¿Qué hay que evitar? A ver, digoxina, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, sí. Además es crónica, nos dice fibrilación auricular crónica, no hay que cardiovertir, ¿vale? Digoxina, sí. Betabloqueantes, si el paciente está estable, betabloqueantes aumentan la supervivencia. Anticoagulantes, pues bueno, si no tuviera fibrilación auricular sería discutible. Normalmente se pone si la fracción de eyección es aún más baja, pero fibrilación auricular crónica hay que anticoagular sí o sí. IECAS es el primer fármaco que hay que dar. AINES, no. AINES retienen sodio y agua, empeoran, pueden producir un desencadenamiento de una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué habría que hacer? MIR del año pasado. Miocardiopatía dilatada. Bloqueo de rama izquierda, fracción de eyección del 26%. Los tres supuestos. Una fracción de eyección menor del 30%, bloqueo de rama izquierda, es decir, hay una disincronía biventricular con miocardiopatía dilatada. Tiene una insuficiencia mitral importante y tiene el tratamiento con todo, con IECAS, diuréticos, betabloqueantes y ahorrador de potasio. Y aún así se mantiene estadio 3 de la escala de la New York Heart Association. ¿Qué habrá que hacer? Revascularización coronaria quirúrgica. Aquí no nos han dicho que este paciente tenga ningún infarto ni ningún síntoma de infarto. Si nos hubieran dicho que eres una miocardiopatía dilatada de causa isquémica, pues podría ser, pero es idiopática.
Reemplazo de la válvula mitral. Esta válvula es insuficiente porque el miocardio está dilatado. Entonces, no haríamos gran cosa reemplazando la válvula, ¿vale? Balón aórtico de contrapulsación. Esto es una medida que se toma, como veremos mañana, en el shock cardiogénico para aumentar la fracción de eyección y requiere que el paciente esté intubado. Entonces, este paciente pues tiene su clínica, su patología, pero este paciente no está en shock cardiogénico ni mucho menos, no tiene un riesgo de muerte inminente. Implante de dispositivo de asistencia ventricular, como veremos mañana, no, como se vio ayer, o mañana. Bueno, el dispositivo de asistencia ventricular es para ganar tiempo antes de un trasplante. Es un paciente también en shock cardiogénico que a pesar de un balón de contrapulsación, lo veremos mañana, a pesar de un balón de contrapulsación no mejoramos suficientemente el gasto cardíaco y se pone un sistema que sustituye al corazón, ¿vale? Es decir, bombea la sangre externamente. Con eso se puede estar, pues eso, poco tiempo a la espera del trasplante. Este hombre en este momento no necesita un trasplante urgente. Sistema de resincronización cardíaca, mejoraremos el gasto cardíaco, bloqueo de rama izquierda, resincronizaremos los ventrículos. 22 años, fiebre, dolor centrotorácico, aumenta con la inspiración, derrame pericárdico importante sin signos de compromiso hemodinámico. ¿La clínica de qué es? Pericarditis, claramente, ¿no? No hay signos de compromiso hemodinámico, el diagnóstico de taponamiento es clínico. Si no hay compromiso hemodinámico, descartamos taponamiento. Todo lo demás son pericarditis. ¿Qué es lo más frecuente? Pericarditis aguda idiopática, simplemente por frecuencia. Paciente con antecedentes de episodio febril y dolor torácico que tiene en este momento disnea y taquipnea. Presión arterial baja, presión venosa yugular está elevada, es decir, el corazón no está aceptando la sangre que le lleva, seno X descendente profundo y pulso paradójico. Esto puede ser pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco, ¿vale? El seno X descendente porque no nos hablan del seno Y. Entonces, cualquiera de estas dos, que además se pueden dar las dos tras un episodio que parece de pericarditis. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que sospechar primero? Pulso paradójico es mucho más frecuente en el taponamiento pericárdico, hasta en un 90% de los casos. No quiere decir que no sea esta. Esta es una pregunta bastante puñetera porque es simplemente por frecuencia del pulso paradójico, ¿vale? Taponamiento cardíaco. Además, también porque el tratamiento del taponamiento cardíaco es mucho más urgente, ¿vale? ¿Qué no es un criterio para el diagnóstico del síndrome metabólico? Puede que no nos acordemos de las cifras, ¿vale? Si los triglicéridos eran mayor de 100, el HDL menor de 40, tensión arterial era esta, glucosa, LDL colesterol no entra, ¿vale? No entra. Entonces, no es un criterio el nivel de LDL colesterol mayor de 130. Mujer de 83 años, con una fractura de cadera de hace 6 horas. Tiene hipertensión arterial, hiperlipemia, una demencia moderada, vive en una residencia, tratamiento múltiple y antes de la fractura caminaba independientemente. Es decir, era una mujer pues, con su demencia, como muchas que viven en una residencia, pero que la mujer camina normalmente. La frecuencia cardíaca y respiratoria es normal, tensión arterial alta, presión venosa yugular normal, analítica y radiografía de tórax son normales, electrocardiograma normal. ¿Qué haremos? ¿Retrasar la cirugía hasta que haya desaparecido el cuadro confusional? No, esta mujer tiene el cuadro confusional por esa fractura. Los pacientes ancianos con cualquier fractura, con cualquier estancia hospitalaria, tienen un cuadro confusional que desaparecerá cuando esté curada y cuando se vaya a su residencia. Retrasar la cirugía y realizar un ecocardiograma. ¿Por qué? Lo único que tiene es hipertensión arterial. No, la presión venosa yugular es normal. La analítica y la radiografía, el electro. ¿Por qué vamos a hacer un ecocardiograma en una mujer que se ha roto la cadera? Retrasar la cirugía hasta buen control de la tensión arterial. La tensión arterial, aparte que la mujer era hipertensa, es en gran medida reactiva al dolor y a la situación de confusión. Entonces, si retrasamos la cirugía, el buen control de la tensión arterial puede no llegar.
Iniciar beta bloqueante y realizar la cirugía, hemos dicho que sí. La medicación que tomara se la podemos dar durante la cirugía para controlar esa tensión. Realizar osteosíntesis cerrada, evitando en todo caso la implantación de prótesis. ¿Por qué? Aparte de que no tiene nada que ver con el resto, porque nos están hablando de factores de riesgo cardiovascular y este no. Era una mujer que andaba, tenía su demencia moderada, pero la mujer andaba. ¿Por qué le vamos a impedir andar? Así que beta bloqueante y cirugía. Y bueno, con esto por hoy ya está. Mañana más.